contexto eso. No, quiero aclarar que no va a ser el tema principal, pero sí es un tema importante aclararlo porque si nosotros vemos todos los gobiernos del mundo, y cuando digo todos los gobiernos del mundo me refiero a todos, Alemania, Noruega, Suecia, España, Francia, o aquí en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, aquí en la región, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etcétera. Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones. Y cuando hablo de gobierno, me refiero al Ejecutivo, me refiero a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud. Si ustedes recuerdan, y ustedes pueden verlo incluso actualmente, si ustedes recuerdan, desde el inicio de la pandemia, Guatemala, por ejemplo, tuvo toques de queda amplios. Guatemala quitó el transporte colectivo mucho antes que El Salvador. Honduras también, pasaron 5 meses sin transporte colectivo. En ningún momento le tuvieron que pedir permiso a la Asamblea ni a la Sala Constitucional de esos países. Costa Rica tuvo un control de placas, podían salir tal día tales placas y tal otro día tales otras placas, similar a lo que nosotros hicimos con los DUIs. En ningún momento le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa o a la Sala Constitucional de dichos países, o a la Corte Constitucional en el caso de Costa Rica. En el caso de Panamá, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de Salud de Panamá, pone las reglas, y no solo las reglas sanitarias, sino incluso las de reapertura económica, y cuando ya habían abierto la economía y tuvieron un repunte muy alto de casos, ese mismo día que tuvieron el reporte, ese mismo día se echaron para atrás en las fases de reapertura y regresaron a la fase 0 de reapertura. Costa Rica iba en la fase 2 y antes de entrar a la fase 3 tuvieron un repunte de casos, estaban a 2 días de entrar a la fase 3 y volvieron a la fase 0 y decretaron una cuarentena de 21 días. En Panamá, por ejemplo, un país cercano de la región, avanzado, económicamente mucho más avanzado que el nuestro, decretaron que hombres podían salir martes, jueves y sábado a comprar medicamentos y comida, y mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes. Es decir, lo quisieron dividir entre hombres y mujeres, algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Pero el Ministerio de Salud de Panamá podía hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todas las legislaciones del mundo, no en El Salvador, en todas las legislaciones del mundo, se prevé que en las emergencias el gobierno debe actuar rápido. No puede ir a discutir 10 días a la Asamblea Legislativa para decidir o no si hay una emergencia. No puede ir a discutir a la Asamblea Legislativa si hay pandemia o no. Imagínense si hubiera un brote epidémico de una enfermedad nueva, ni Dios lo quiera, en un municipio de Usulután y tuviéramos que acercar a ese municipio, no pudiéramos, de acuerdo a las resoluciones de la sala y la jurisprudencia que ellos están sentando. Tendríamos que ir a la Asamblea a reunirnos, a convencer a los partidos mayoritarios, en este caso de oposición, a que le den al gobierno la facultad de ejercer las medidas que tienen que ejercer. Los magistrados se escudan de este argumento, tan obvio, tan evidente para todos. Ellos se escudan diciendo, bueno, pero ellos tienen su legislación, y la legislación salvadoreña es distinta, la Constitución salvadoreña es distinta. ¿No le parece extraño que El Salvador tenga la única legislación en todo el mundo que no le permita al gobierno y al Ministerio de Salud tomar medidas en una pandemia? Es decir, ¿de verdad creen que nuestra Constitución es tan especial que, a diferencia de la de Estados Unidos, de la de Francia, de la de Canadá, de la de Suiza, de la de Suecia, de la de Noruega, de la de Alemania, de la de Colombia, de la de Chile, de la de Argentina, la de toda la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, nuestra Constitución es la única del mundo que le dé el poder a la Asamblea Legislativa? Es absurdo. Ellos incluso se tomaron la atribución de explicarlo así como en lenguaje popular, como para decir, vaya, para que nos entiendan, y pusieron una gráfica no está la gráfica de contagios, pusieron un párrafo de la resolución de la Corte Suprema pusieron un párrafo de la resolución de la Corte Suprema en donde dice, ningún órgano de gobierno, dicen ellos como para explicarlo, ¿no?,
bajo ninguna circunstancia, aún en emergencias como una pandemia o en cualquiera de sus fases, tampoco puede invadir, ahí la pueden ver en pantalla, esta es una parte de los considerandos que llevaron a tomar a la sala esta decisión. Dice, tampoco puede invadir la competencia de otro órgano. Se oye bien, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Por ejemplo, dice, independientemente de las condiciones o momentos que vive el país, es bueno que se reflexione, que se piense en estas preguntas. ¿Podrá el órgano judicial crear un ministerio alegando que ello resulta necesario para agilizar procesos judiciales y urgentes? ¿Puede un ministro dictar una sentencia en un caso que se está analizando en un juzgado del país, alegando que el tribunal que lo conoce ha tardado demasiado en resolverlo y se necesita sentencia para atender algunas necesidades de la población? ¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República a quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma, alegando que tiene experiencia en la elección de funcionarios? Es decir, ponen un ejemplo como de diciendo no se puede invadir funciones a pesar de lo urgente y lo necesario que fuese. Pero esa analogía es absurda, porque que el órgano judicial cree un ministerio sería el equivalente a que el órgano ejecutivo cree juzgados. Y claro que habría motivo para crearlos. Tenemos jueces corruptos, juzgados que se venden, dejan libres a los corruptos, dejan libres a los delincuentes, favorecen al delincuente y no favorecen al ciudadano, favorecen al corrupto y no favorecen al que se roba una gallina. Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable. Magistrados que ponen primero lo económico sobre la vida y la salud, pero el órgano ejecutivo nunca ha intentado crear juzgados, como dicen ellos que ellos van a crear un ministerio, en su analogía. Entonces, claro, suena, cuando ellos hacen la analogía, dicen, no sería como que el órgano ejecutivo crea un ministerio. Eso no es lo que el órgano ejecutivo trata de hacer. Eso sería el equivalente a que el órgano ejecutivo creara juzgados, que bien necesario fuera, pero evidentemente no podemos hacerlo, porque no es nuestra función como órgano ejecutivo. O, así como dan otro ejemplo ellos, dicen, o puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma. No, eso sería equivalente a que yo le dijera a los diputados a quién poner en la sala de lo constitucional, que evidentemente fuera mejor que los que tenemos ahorita, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no es nuestra atribución. El órgano ejecutivo no se ha metido en la atribución de nadie, son ellos los que se han metido en la atribución del órgano ejecutivo. Y eso lo pueden ver no solo aquí en El Salvador, sino en cualquier país del mundo. Y no me digan que El Salvador tiene la única constitución del mundo que no le da el poder al órgano ejecutivo de actuar inmediatamente en una emergencia. Porque eso es absurdo. Y luego pusieron un cuadrito de tres como unos ejemplos también. Ponen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, como para que la gente y nosotros y todos los que leamos la sentencia vea un ejemplo hipotético. Dicen ellos que no tiene nada de hipotético, es totalmente real. Dice ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Y luego en el otro cuadro, ahí está en la pantalla, dice ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho. Entonces dicen ellos en este cuadrito para explicarnos su sapiencia, dicen ejemplo hipotético de suspensión de derecho, que hipotético no tiene nada, es ejemplo real. No tienen el valor de decir que es un ejemplo real y lo que está pasando. Ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Nadie en el país puede utilizar los autobuses y microbuses salvo el personal de salud, qué coincidencia, ¿verdad? Y empleados públicos necesarios para combatir la pandemia, que es textualmente lo que dice el decreto ejecutivo. Ejemplo hipotético, dice. Esto solo lo puede aprobar, dice la Asamblea Legislativa, por 56 votos en un régimen de excepción. O sea, nosotros no podemos prohibir algo tan sencillo como el transporte colectivo, como lo hicieron un montón de países del mundo, inclusive la mayoría de países de la región. Creo que solo Nicaragua no lo hizo. Y bueno, porque Nicaragua ya saben cómo ve el tema de la pandemia. Luego dice, ejemplo hipotético de limitación de derecho. Y dice, la capacidad de los autobuses y microbuses, mientras dure la pandemia, será solo de X%. Y los horarios serán de tal a tal. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera, porque esta limitación de derecho, dicen ellos, solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa mediante la creación de una ley. O sea que el gobierno no puede ni siquiera decir los buses solo pueden llevar tanta capacidad, o los buses solo pueden ir al 50% o al 60%, o ni siquiera podemos decir los buses solo pueden circular de tal hora a tal hora, porque sería una violación
al derecho a la libre tránsito, al derecho a la libre circulación. Ni eso. Eso necesitamos una ley de la Asamblea Legislativa. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derecho, que es lo que sí puede hacer el Ejecutivo. No podemos suspender, no podemos limitar, solo podemos regular. ¿Ok? Veamos qué opinan ellos sobre qué podemos hacer. Dicen, las personas que utilicen el transporte público deberán utilizar mascarillas o cualquier indumentaria que pueda evitar el contagio de COVID-19. Solo puede ir una persona por asiento para que exista un adecuado distanciamiento. Todas las unidades de transporte público deberán poner a disposición del uso de alcohol gel y sanitizar sus unidades tanto X veces al día, etcétera, etcétera. Bien, al leer esto, evidentemente una falacia. Número uno, porque la suspensión de derechos está en nuestra Constitución. Y en el artículo de régimen de excepción, en la Constitución de la República, claramente dice que lo puede hacer la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida. ¿Por qué dice eso? Dice la sala en las nuevas resoluciones, en las últimas sentencias. No, es que eso significa que cuando la Asamblea no se pueda reunir porque estemos en guerra y hayan unos diputados en la Unión y otros en Aguachapán y no se puedan unir. No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice cuando no estuviese reunida. ¿Por qué? Porque si ni Dios lo quiere, hubiese un terremoto ahorita, nosotros tuviéramos que actuar ya y no pudiéramos llamar al presidente de la Asamblea para que convoque a la reunión, que luego se dignen los diputados a llegar mañana a las 3 de la tarde y empiecen a discutir durante 8 horas a ver si le autorizan al gobierno que hay terremoto o no. Por eso es que la Constitución prevé la declaratoria de parte del Ejecutivo cuando no esté reunida la Asamblea Legislativa. Pero ellos lo quitaron, entonces nos quitaron la facultad, si me pueden poner el mismo cuadro otra vez, por favor, nos quitaron la facultad de suspender derechos. Se la dieron a la Asamblea Legislativa. 2, nos quitan la facultad de limitar derechos. Aquí sí estamos de acuerdo. Las limitaciones de derechos solo se pueden hacer vía legislación. El problema es que el Código de Salud ya reguló esas limitaciones que el Ejecutivo puede hacer. Es decir, cuando la Corte dice, cuando la Sala Constitucional dice, debe existir legislación que le permita al Ejecutivo, valga la redundancia, ejecutar esa legislación, el error que ellos cometen es cuando ellos piensan en Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa como institución, sino que piensan en los que los pusieron en sus cargos. No sé si tienen la foto por ahí de su juramentación. Cuando ellos piensan en la Asamblea Legislativa, no piensan en la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en toda su historia, sino que piensan en sus jefes. Norman Quijano, Carlos Reyes, Nidia Díaz, Diablito Ruiz. Ellos piensan en sus jefes, en los que los pusieron en donde están ahorita. Entonces, claro, ahí están los 4 magistrados, el otro es el presidente de la Corte, que fue juramentado por estos mismos diputados, pero antes, ahí están sus jefes. Los que los pusieron, ellos no fueron electos por el pueblo. ¿Cuántos votos obtuvieron? Los de la Asamblea, no obtuvieron millones de votos del pueblo, no, ni cientos de miles, ni siquiera decenas de miles, ni siquiera miles, no tuvieron ni siquiera cientos, sino que obtuvieron los votos de los diputados, sus verdaderos jefes. Entonces, cuando ellos dicen, el Ejecutivo, la Presidencia, el Ministerio de Salud requiere legislación, no se refieren a la legislación vigente en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, se refieren a la legislación creada por sus jefes. ¿Por qué lo digo? Bien, no sé si tienen el Código de Salud, que lo pueden poner algunos artículos del Código de Salud, por favor. Dice el Código de Salud: aquí está. Perdón. Ayúdame a ponerlo aquí. Ok. Dice el Código de Salud. Artículo 40. Código de Salud. Esto es legislación vigente. Esto no es, como dice la Sala de lo Constitucional, un decreto ejecutivo. Esto es una legislación vigente
que llevó todo el proceso de ley, fue aprobada por los diputados en su momento, fue sancionada por el presidente en su momento, fue publicada en el Diario Oficial en su momento y ha estado por décadas. Dice el artículo 40 del Código de Salud, legislación emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, de los jefes de ellos, pero de la institución de la Asamblea Legislativa. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. No dice los diputados, no dice los magistrados, no dice las sentencias de la sala, no, dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Dictar las normas pertinentes, normas. Es decir, el Ministerio de Salud sí puede normar en el tema sanitario, por supuesto. Dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. A mí me queda claro, pero no basta ahí. El artículo 136 dice, también del Código de Salud, dice, bueno, aquí está el Código de Salud por si alguien lo quiere leer en papel. Dice el artículo 136, ojo, esta es legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, pero de la Asamblea Legislativa. Ley de la República. Artículo 136 del Código de Salud. Cualquiera lo puede buscar en un libro, cualquiera lo puede buscar en internet, está vigente, nadie lo ha derogado. Dice, las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, lo que hacíamos con los centros de contención, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrá ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia. O sea, las podemos poner en aislamiento, las podemos poner en cuarentena, las podemos poner en observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. No Parker, no Diablito Ruiz, no Cristina Cornejo, no Nidia Díaz, no Damián Alegría, no Carlos Reyes, no Norman Quijano, no. Podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. De acuerdo con los respectivos reglamentos. Los reglamentos que emite el gobierno, el Ejecutivo. Bien. No contentos con esto los legisladores y para darle más poder al Ministerio de Salud para poder controlar la salud y las epidemias, para poder controlar una epidemia, una pandemia, etcétera, dice, artículo 139 del Código de Salud, legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa. Artículo 139. Artículo 139. En caso de epidemia, ¿qué es una epidemia? Es lo mismo que una pandemia, solo que pandemia es cuando la epidemia es global. La epidemia es en un lugar específico y la pandemia es en todo el mundo. En caso de epidemia o amenaza de ella, ¿se acuerdan cuando los diputados decían cuando no teníamos ningún caso? ¿Y para qué quiere estado de emergencia si no hay ningún caso? Porque hay una amenaza de ella. Y el artículo 139 del Código de Salud ya le da la facultad, bueno, aquí lo dice, artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, dice que no tenemos comprensión lectora, los que no pueden leer son ellos. Aquí claramente dice, artículo 139, esto es legislación, perdón que lo respeta tanto, pero ellos dicen que no hay legislación, que tenemos que ir a negociar legislación con la Asamblea Legislativa. O sea, aquí está la legislación. Ya la negoció otro gobierno con otra Asamblea Legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes. Darle el poder a sus amos. Eso es todo. Porque si el tema fuera legal, aquí está la ley. Aquí está la ley. Artículo 139. En caso de epidemia o amenaza de ella,
el órgano ejecutivo, no el judicial, no el, perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers, el órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe. No, la asamblea, miren, designen, o los alcaldes decían ellos que iban a decir, no. El órgano ejecutivo en el ramo de salud pública, cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. ¿Dónde dice que hay que ir a la asamblea? A negociar con los diputados, pónganse de acuerdo entre los órganos del Estado para poder trabajar a favor. Aquí no dice nada de eso, porque los legisladores que habían antes, que eran, no los conozco, pero evidentemente mucho mejor que los actuales, y los jueces o los magistrados que no se metían en donde no tenían que meterse, decían, si es el Ministerio de Salud el que tiene que salir a proteger a la población, y por lo tanto adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señal. Ya tenemos mucho tiempo en cuarentena, pero es que no lo deciden ellos. Lo decide el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. Las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. No contentos con esto, los legisladores en el artículo 184 dicen, en caso de catástrofe, epidemia o cualquier otra calamidad grave, semejante, que pueda afectar la salud y la vida de las personas, cuál es el caso del COVID-19, el Ministerio coordinará las siguientes acciones. A. La atención inmediata e integral de los afectados. B, es lo que sigue después del artículo. A, la atención inmediata e integral de los afectados. B, el traslado a los centros de asistencia médica de los que lo ameriten. C, dictar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios básicos de saneamiento. Dictar, no negociar, ponerse de acuerdo, ir a pedir cacao, no, dictar las medidas necesarias. Che, antes ponían así, CH, ahora le eliminaron, pero antes estaba, ABC, Che, ahora ABCD. Dictar y desarrollar medidas de prevención de epidemias y supervisar el eficiente cumplimiento de sus disposiciones. Yo no sé, ¿está claro o no está claro? Bueno, no contentos con eso, en el artículo 275, dice, el Ministerio, obviamente de Salud, asesorará al órgano ejecutivo, porque ya no es una competencia del Ministerio, sino que son competencias del órgano ejecutivo, pero en otras ramas, sobre las cuestiones sanitarias relativas a la inmigración. Ahí están todas las demandas y las resoluciones sobre los varados, que no estamos haciendo suficientemente rápido. Eso lo decide el Ejecutivo, así dice la ley. A menos que ustedes quieran hacer ley desde la sala. Y respecto a las condiciones higiénicas y de salubridad que deben sujetarse a las empresas de transporte internacional, aéreo, marítimo o terrestre dentro del territorio del país. Y eso, por supuesto, incluye todos los buses, todos los carros, todas las motos y todo lo que se mueva como transporte terrestre dentro del territorio nacional. Necesitan ir a traer legislación, vayan a negociar legislación. Ni Dios lo quiera, pero ni Dios lo quiera. Hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? A negociar legislación otra vez para el terremoto. Hay otra tormenta, a legislar, a buscar, a negociar 10 días para que vean si hay tormenta o no. Ya se previó, ya hay legislación. Entonces en el cuadrito donde dicen ellos, bueno, hay más de hecho. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, esta es otra ley todavía, vaya. Ok, el Código de Salud solo es un cuerpo normativo, ok. En la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud dice en el artículo 10, ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, artículo 10,
El Ministerio de Salud, como entidad rectora, los magistrados o los diputados o los salalibers o los abogados leguleyos defensores de estas sentencias espurias, pueden ir a buscar lo que significa entidad rectora del sistema, en coordinación con cada uno de los colaboradores mencionados en el artículo 7, definirán las acciones a ejecutar dentro de la política y plan nacional de salud y que influyen de manera directa o indirecta en la salud de la población, de acuerdo a sus respectivas funciones y ámbito de aplicación. Bien. Hay un artículo también en otro cuerpo, que es la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta es otra ley que aplica para las epidemias, como el caso actual, pero también aplica para las tormentas que tuvimos, que también declararon inconstitucional nuestros decretos, y aplica para un huracán, una tormenta, un terremoto, un tsunami, cualquier tipo de desastre natural, o una epidemia, o una calamidad pública, etcétera. Ah, correcto, y la OMS ya dijo que la epidemia es una catástrofe natural. La Ley de Protección Civil y de Mitigación de Desastres, en el artículo 24, esa es otra ley aprobada hace poco, 2007, si no me equivoco. Dice, artículo 24, la Asamblea Legislativa, aquí sigue la Asamblea Legislativa, pero luego dice otra cosa. Por medio de decreto podrá declarar el estado de emergencia, lo que hemos estado pidiendo, en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten. Tomará como base la evidencia de riesgo, peligro y la ponderación que le haga al respecto el director general. Se refiere al director general de Protección Civil, el cual ya hizo eso desde meses, desde que inició esto, a decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. ¿Por qué? Porque puede pasar en la madrugada, puede pasar el domingo, puede pasar en vacaciones, digamos que los diputados no sacrifican sus vacaciones. Entonces el presidente de la República lo decreta y luego le informa al órgano legislativo de por qué lo decretó. Como pueden ver, hay más leyes, pero no me quiero comer la cadena en eso. Bueno, el artículo 25 nada más. El artículo 25 de la misma ley dice: en caso de que se decrete el estado de emergencia, el presidente de la República será la autoridad máxima. Para los que no saben qué es máxima, y no me refiero al 97%, me refiero al 3%, vayan a buscar máxima en el diccionario y entenderán qué significa máxima. Será la autoridad máxima en la ejecución de los planes de contingencia, de protección civil, así como también de mitigación de desastres. Máxima. Bien, vamos a parar ahí. Hay muchos más, está la Constitución, etcétera. Pero lo que quiero decir con todo esto es que legislación ya hay. Si me pueden poner, por favor, el cuadrito de los tres que puso de ejemplo en la sala constitucional, donde ponían ejemplo hipotético de suspensión de derechos, ejemplo hipotético de limitación de derechos y ejemplo hipotético de regulación de derechos. Entonces, ahí en esos ejemplos hipotéticos, dice, ejemplo hipotético de suspensión de derecho. Ya hablamos de que eso, como lo dice la Constitución, el artículo 29, lo puede hacer la Asamblea, pero también lo puede hacer el órgano, el presidente de la República, si la Asamblea no está reunida. Y explicamos por qué. Ellos dicen que no, que eso es cuando se imposibilita la reunión. Ahí no dice eso, dice cuando no está reunida. Pero bien, dejemos eso a un lado. Luego dice ejemplo hipotético de limitación de derecho, que solo se puede hacer por una legislación. Pero la legislación ya está. Ya les mostramos todos los artículos de varios cuerpos normativos donde le dan la facultad. Esta legislación ya está negociada. Lo que ellos quieren que nosotros vayamos a negociar a la Asamblea ya está negociado. Y en el tercero, cuando ponen, esto sí puede hacer el gobierno, regular. Por ejemplo, usa alcohol gel o póngase la mascarilla. Sí, pero esto que dicen, que evidentemente sería insuficiente para detener una pandemia, no solo es insuficiente, sino que además es absurdo, porque ni esto nos dejan hacer. Porque yo le recuerdo a la Sala de lo Constitucional, que ahora dice que nosotros podemos regular y poner mascarilla obligatoria y ese tipo de cosas, que ellos nos prohibieron de tener unidades de transporte, nos prohibieron cerrar calles,
nos prohibieron detener personas, nos prohibieron llevar personas a centros de contención, nos prohibieron arrestar personas, nos pudieron decomisar unidades de transporte colectivo, nos prohibieron. Entonces, ¿cómo los obligamos? Si no los podemos multar, porque la Asamblea no ha aprobado multas, si no los podemos detener, porque la sala dice que no los podemos detener, si no podemos tomar ninguna medida coercitiva para que la gente lo cumpla, ¿qué hacemos si la mitad del bus va sin mascarilla? ¿Qué hacemos? No, no le puedes hacer así. ¿Qué hacemos? Nada, simplemente podemos recomendar. Entonces, ellos dejan al gobierno de la República como una ONG. El presidente de la República, para la sala de lo constitucional, tiene el mismo poder que el presidente del Club Rotario. Porque el presidente del Club Rotario puede decir en una reunión parecida a esta, miren muchachos, vamos a hacer una campaña de concientización, vamos a conseguir voluntarios, se van a subir a los buses y le van a pedir por favor a la gente que se ponga la mascarilla. Igual que nosotros le podemos decir a la policía, por favor, aborden los medios de transporte colectivo y recomienden a la gente el uso de mascarilla, porque no los podemos sancionar, no los podemos multar, no los podemos arrestar, no los podemos detener, no los podemos bajar de la unidad, no los podemos llevar a un centro de contención, porque todo eso fue declarado inconstitucional, y entonces ¿qué nos queda? Recomendarle, como un club. Entonces no existe el gobierno. Ah, no, es que para eso tienen que ir a la Asamblea. Entonces mejor no sean hipócritas y quiten el cuadrito de lo que le han dejado al Ejecutivo y pónganse al Legislativo ya de un solo. Porque a nosotros no nos permiten hacer ni esto. Nosotros ni siquiera podemos enforzar una mascarilla obligatoria. Ah, ¿y por qué no va a la Asamblea y le negocia? Y no dice la sala que esa es atribución del Ejecutivo, pues. Pero yo les apuesto que tiramos un decreto ejecutivo mañana, uso obligatorio de mascarilla, y si no se va a detener el que no la use, 24 horas, el fiscal va a salir con un video diciendo que va a poner, y en 24 horas le resuelven su demanda, así como nos quitaron, como fue el fiscal, que ahí sale ahora que está preocupado por la pandemia, él fue el que fue a pedir que nos declarara inconstitucional el decreto de emergencia. Y en menos de 24 horas la sala le resolvió, así. Ahora ya una pregunta, ¿qué diligente la sala? ¿No? Una sala rápida, diligente, bueno eso, que sean diligentes. ¿Cuánto han tardado con la ley de amnistía? ¿Desde cuándo fueron electos los magistrados de la sala? ¿Y qué ha pasado con la ley de amnistía? ¿Cuántas veces se venció el plazo de los diputados? ¿Cuántas sentencias de seguimiento han dado? Estamos en agosto ya. ¿Qué pasó con la obligación de los diputados de garantizar el voto en el exterior y la facultad de los salvadoreños que vivían en el exterior a postularse para cargos públicos? Vinieron a tirar la sentencia cuando ya no habían primarias en los partidos. Y todavía la tiran y dicen, le vamos a dar chance a la Asamblea que lo haga para el 2024. Y la orden que lo hicieron para el 2021, que la tienen desde el 2017. Le dieron 4 años, no lo pudieron hacer y ahora no se preocupen, diputados, nuestro jefe, les vamos a dar otros 3 años, 4, perdón. ¿Y ahí? ¿Por qué no son diligentes con nuestros hermanos en el exterior? Que mantienen nuestro país prácticamente, que pagan sus salarios de una forma indirecta. ¿Por qué no son diligentes con ellos? Ah, no, ahí no son diligentes, ahí se tardan años. ¿Qué pasó con la demanda de la dolarización? Tiene 20 años, 19 años de haberse presentado. Digan que sí, digan que no, yo no les estoy diciendo cómo resolver, como dicen ustedes, que uno dice, no, solo les estoy diciendo, resuelvan. Tienen 19 años con la demanda ahí, han pasado 4 salas de lo constitucional. ¿Por qué no resuelven? No en 24 horas, tómense un año, ya tienen más de un año. ¿Saben qué? Tómense otro. Ahí no resuelven con diligencia. Cuando es para el pueblo no resuelven con diligencia. Ojo, es que el presidente quiere lo de él. Si yo no era presidente en el 2001, estaba graduándome el colegio. La realidad es que la sala de lo constitucional, por la forma en que son electas, como ustedes pueden ver ahí, por el monje Norman Quijano, sí, el que pactó con pandillas, que negoció con pandillas la sangre de los salvadoreños a cambio de votos y sigue ahí en la asamblea, y la sala nos ordena que vayamos a negociar con un delincuente la vida del pueblo salvadoreño. Señor delincuente, ¿qué opina usted? No, pues yo opino que, bueno, ¿cómo le dijeron al ministro de Salud la última vez que fueron, secretario, con el ministro y fueron, usted también, secretario? Usted, el ministro de Salud le dijo, necesitamos 15 días de cuarentena. Ojo, y hubieran pasado esos 15 días, hubieran bajado la curva y hubiéramos abierto la economía. Le dice el ministro de Salud que necesitamos 15 días porque es el ciclo del virus. ¿Qué dijeron ellos? No, 7 días. 7. Y después dijeron, bueno, ni ustedes ni yo, 10.
Pero es que el virus no va a negociar con diputados. Es como que yo le diga al ministro, mira ministro, yo 15 días, no, yo creo que 12, mejor, me gusta más el número. Hay una realidad científica, y esa realidad científica tiene que apegarse, y esa realidad científica no la tengo yo, la tiene el Ministerio de Salud, que como dice la ley, es la rama del órgano ejecutivo que debe de controlar las epidemias, o en este caso la pandemia, y no la Asamblea Legislativa, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Sala de lo Constitucional, porque ellos son abogados, malos por cierto, pero si acaso fueran buenos, no tienen clave de lo que es una epidemia ni cómo controlarla. Los que tienen clave de cómo controlarla son los médicos, son los epidemiólogos, ellos son los que saben cómo controlarla, y son ellos los que van a dictar las medidas, no son los de la Sala Constitucional. Pero bien, a pesar de todo esto,